Dios les bendiga grandemente, Dios les guarde en este día, ¿verdad? En este momento. Su hermana de este lado, su amiga Yuberkis Cordero. Vamos a hacer una oración, inclusive hasta antes de leer la palabra. Te adoramos, Padre Santo, te bendecimos, te exaltamos, te damos honor, te damos honra, te damos gloria. Bendito Dios, venimos delante de ti, Señor amado, porque reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Porque reconocemos, Señor amado, que todas las cosas espirituales en las que, bendito Dios, hemos usado como instrumentos, solamente podemos llevarlo a cabo porque tú nos guías, porque tú nos diriges, porque tú estás en medio nuestro. Bendito Dios, y te pedimos que hoy no sea la excepción y que tú seas dirigiendo y guiando, Señor, todo lo que aquí vamos a hablar, todo lo que vamos a decir, las personas, Dios mío, la percepción que ellos van a tener acerca de lo que vamos a hablar, que sea correcta y que sea dirigida por tu Espíritu Santo. Ten misericordia, Dios mío, y bendice a cada vida que está escuchando. Todos aquellos, Padre Celestial, que están en necesidad, bendito Dios, en este momento, aleluya, relacionado con lo que vamos a hablar. Te pedimos, Dios mío, que tú abras su entendimiento y te pedimos que tú les ayude, Padre Celestial, a poder encontrar respuesta, bendito Dios, en este momento, conforme a tu santa y divina voluntad. Donde quiera, Dios mío, aleluya, que llegue este audio o este video, bendito Dios, estas palabras, que estas palabras, Dios mío, sean usadas por ti de manera poderosa y especial, aleluya, para ayudar a cada vida, Dios mío, que está luchando con fortalezas mentales. Glorifícate, Padre Celestial, de una manera poderosa y especial. Dale, Señor amado Jesús, aleluya, la sabiduría y el entendimiento para poder poner en práctica lo que tú nos mandas. Y de esa manera, Padre Celestial, ellos puedan vencer. Te lo pedimos de todo corazón, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, bendito Dios, a hablar en el día de hoy con el tema derribemos fortalezas mentales. Yo creo que este es un tema que es muy necesario en el día de hoy. Un tema, ninguno podemos decir que no necesitamos conocer relacionado con esto, porque aún yo puedo decir que mientras más, inclusive las personas que están en una posición donde utilizan su posición en Dios y todo eso, personas que no están vencidas, ¿verdad? No se han dejado vencer por los pensamientos negativos ni nada de eso, aún esas personas tienen luchas y batallas que si no se cuidan, pues el enemigo pudiera aprovechar y tomar alguna ventaja. Entonces todos necesitamos profundizar y conocer y mantenernos, bendito Dios, con aquello que el Señor nos ha ayudado a conocer relacionado con esto, mantenernos poniéndolos en práctica. Yo tengo 3 textos bíblicos que lo vamos a utilizar como base para el día de hoy y los voy a leer completo. Yo sé que a veces como que no le ponemos tanta atención a las partes bíblicas exactas, pero ahí es que está nuestra victoria, bendito Dios, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando escuchamos lo que la palabra de Dios nos dice relacionado con cualquier cosa que queramos vencer. Si no le ponemos atención a lo que dice la palabra, que es la solución, no vamos a poder tener esa solución. Vámonos primeramente a Proverbios, su capítulo 4 y su verso 23, un verso muy famoso, que mucha gente ya se lo sabe de memoria. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Vámonos ahora al mismo libro de Proverbios, como dije al principio, pero vamos a trasladarnos al capítulo 23 y al verso 7. Y nos dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Vamos a dejar solamente la primera parte, ¿verdad?, del verso, que es la que nos interesa. Luego, mientras estemos, ¿verdad?, hablando de este tema, vamos a ir de manera más específica a estos versos, pero quiero leerlos desde el principio. Si usted quiere, lo puede anotar para que después lo estudie más profundamente. Segunda de Corintios, su capítulo 10 y su verso 4 y 5 nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 3 versos bíblicos hemos elegido hoy que van directamente relacionados con este tema.
derribemos fortalezas mentales. Y cuando hablamos de fortalezas mentales, ¿cómo podemos describir estas fortalezas? ¿Qué podemos decir que son las fortalezas mentales? Si nosotros, ¿verdad?, nos vamos al último verso que leímos, que está en 2 de Corintios, su capítulo 10 y su verso del 4 al 5, podemos darnos cuenta que aquí habla de las fortalezas mentales que deben ser derribadas. Y dice, refiriéndose a las fortalezas, dice que son argumentos y altiveces que se levantan contra el conocimiento de Dios. Cuando hablamos de fortalezas mentales, estamos hablando de un argumento, estamos hablando de una altivez, es decir, es un pensamiento, es un argumento, es una palabra que se levanta en tu mente y que tiene el propósito de dirigirte, porque acabamos de leer en Proverbios, su capítulo 23, 7, tal cual es el hombre en su corazón, tal es él. Es decir, lo que hay en tu mente, eso va a generar una fortaleza, algo que te va a dirigir. Lo que hay en tu mente, eso es lo que tú vas a proyectar, eso es lo que tú vas a hacer, eso es lo que te va a ayudar a tomar decisiones. Prácticamente lo que hay en tu mente, eso eres tú. Entonces, estas fortalezas, estos pensamientos, estos argumentos que se levantan en la mente de las personas, a veces en forma de pensamientos negativos, a veces no aparentan que son negativos, a veces, pero siempre y cuando sean pensamientos contrarios a Dios, son fortalezas enemigas que se levantan en la mente. Son fortalezas mentales que debemos derribar porque no están de acuerdo a Dios y porque nos van a impedir acercarnos a Dios. Entonces, podemos describir fortalezas mentales, las fortalezas mentales que debemos derribar, podemos describirlas como argumentos, como altiveces, como pensamientos que se levantan en nuestra mente y que nos rigen, nos dirigen y nos ponen a hacer cosas y nos ponen a dirigir nuestra vida de un modo que Dios no lo aprueba. Esas son las fortalezas mentales que debemos derribar. Bendito Dios. Entonces, si nosotros debemos derribar fortalezas mentales, ¿qué es lo primero que debemos saber? Lo primero que debemos saber es qué son esas fortalezas y ya lo acabamos de decir. Lo segundo que debemos saber si queremos derribar esas fortalezas es cuáles son esas fortalezas mentales específicas que se levantan en nuestra mente, en nuestros pensamientos y que nos alejan de Dios. ¿Qué cosa tú piensas? ¿Qué cosas vienen a tu mente? ¿Qué cosas te atacan? Que tú sabes, si tú lo analizas, que te apartan de Dios. Que tú sabes que si tú lo analizas, te ponen a tomar decisiones y actuar de una manera que Dios no lo aprobaría. Posiblemente lo que el enemigo utilice para atacarme a mí, los pensamientos que quizá él quiere enviar para atacarme a mí no sean los mismos que él utilice para atacar a las otras personas. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente. En una área nosotros podemos ser fuertes y vencer y somos, vamos a decir, una autoridad ahí porque hemos vencido. Y en otra área podemos necesitar ayuda. Podemos necesitar que alguien pues nos dé un buen consejo. Podemos necesitar ir a Dios en oración porque en esa área nosotros necesitamos fortaleza de parte de Dios para vencer, para que no se afirme en nuestra mente una fortaleza mental que debe ser derribada. Entonces, lo segundo que debemos hacer es identificar cuáles son esas cosas que te hacen alejarte de Dios, cuáles son esos pensamientos que te hacen actuar independiente de Él. ¿Cómo lo vas a identificar? Vamos a ponerle atención a los pensamientos que vienen a nuestra mente. No solamente aquellos pensamientos que vienen, hay pensamientos que lo producimos nosotros mismos, pero hay pensamientos que vienen por influencia. Es decir, el enemigo nos puede influenciar, así mismo como Dios pone en nosotros el querer como el hacer, y de ese modo pues hay una influencia positiva de parte de Dios para que hagamos las cosas buenas, pero nunca obligándonos, sino solamente poniéndonos ese sentir. Pero también el enemigo nos influencia muchas veces y nos hace sugerencias en la mente, nos hace sugerencia en los pensamientos y son cosas que no vienen de Dios, pero tampoco vienen de nosotros.
nosotros debemos identificar cuáles son esos pensamientos, porque cada uno va a tener quizás que identificar cosas específicas que quizás no se van a aplicar a otra persona. Tenemos que sentarnos y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a identificar esos pensamientos. Otro modo en que podemos identificar, ¿verdad?, esos pensamientos es, aparte de por lo que piensa, analiza, detente a pensar en lo que piensas, ¿verdad? Analiza lo que piensas. ¿Cuál podría ser la fuente? ¿Podría ser Dios la fuente de este pensamiento? ¿Aprobaría Dios esto que está viniendo a mi mente? ¿Lo aprobaría Dios? ¿Cómo yo sé si Dios lo aprueba o no lo aprueba? Vamos a hacer preguntas, ¿verdad? Para ir al fondo. ¿Cómo yo sé si Dios aprueba o no aprueba un pensamiento que ha querido venir a invadir mi mente? Déjame enseñarle. Yo creo que solamente enseñándole no voy a tener que decir mucho. Bendito Dios. Esta es la fuente infalible que tenemos para analizarlo y para discernirlo. Con la palabra de Dios, hay un verso en la palabra, en San Juan, creo que es el capítulo 15, que nos dice, Jesús mismo hablando dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios es la que nos limpia. También en Filipenses 4:8 nos dice que debemos pensar en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, si es digno de alabanza, y sigue por ahí la lista, ¿verdad? Usted lo busca, en esto pensar. Entonces yo digo que ese verso es el colador de mis pensamientos y debe ser el colador de nuestros pensamientos. Cuando hablo de colador me refiero, es un objeto, ¿verdad?, que se utiliza, por si acaso, ¿verdad?, no me entiende esa palabra. Es un objeto que se utiliza cuando usted, por ejemplo, hace un jugo, vamos a decirlo así. Vamos a suponer que usted está haciendo un jugo y por ese jugo tiene paja. Usted utiliza el colador para que el líquido pase limpio y la paja se quede arriba. Bendito Dios, así debemos colar nuestro pensamiento con la palabra de Dios, y lo que es paja y no sirve, lo que no pasa a la prueba, debemos eliminarlo en la basura porque no está conforme a lo que Dios, ¿verdad?, nos ha determinado, ¿verdad?, que debemos pensar. Entonces la palabra de Dios nos va a ayudar con eso. Por eso es que debemos mantenernos todo el tiempo estudiando la palabra de Dios. Déjeme decirle que dicen que uno se graba un 5% de lo que uno escucha, lo que uno lee, solamente se le queda un 5%. ¿Sabe lo que significa eso? Que si usted leyó la palabra y paró ya, bueno, ya yo leí la Biblia, ya yo la leí completa y paró de leerla, el día que usted paró de leerla, comienza a olvidar cosas, En el afán de la vida, en el afán de hacer esto, de hacer aquello, hay cosas que se le van. Por eso necesitamos de una manera continua estar estudiando la palabra, estar memorizándola, estar recordando lo que ella nos dice, porque esa es la manera como nos vamos a mantener firmes en contra de lo que quiera venir contra nosotros. Otra manera como podemos identificar cuáles pensamientos están gobernando nuestra vida y determinar si son fortalezas mentales que debemos derribar o que son buenas y que debemos alimentar, ¿verdad? Porque también hay fortalezas que son buenas, las que nos vienen de Dios, ¿verdad? Pero hay algunas que debemos derribarlas. Amén. Y ese es el tema de hoy. Derribemos fortalezas mentales. Entonces, otra manera por la que podemos identificar esas fortalezas es por lo que hacemos. ¿Sabe qué? No todo el tiempo estamos conscientes de lo que hacemos, no todo el tiempo. Hay algo que yo llamo que es el automático de la vida, que es el subconsciente. Hay momentos que usted hace algo y usted ni siquiera cuenta se da que lo está haciendo. ¿Por qué? Porque ya eso usted lo escuchó primeramente, entró a su pensamiento porque usted lo escuchó o lo leyó o lo vio por alguno de los sentidos. Eso entró a su mente y a su pensamiento. Pero después que entró a su pensamiento, usted o decide dejarlo ahí o lo analiza y dice, no, esto no pasa la prueba de Filipenses 4:8. Así que yo no acepto este pensamiento y por lo tanto lo voy a echar a la basura, vamos a decirlo así. O usted dice, bueno, este pensamiento me va a ayudar, me va a edificar mi vida espiritual, me va a acercar más a Dios. Y usted agarra ese pensamiento y lo alimenta porque usted ve que es bueno y que le puede edificar. Entonces, sucede que después que el pensamiento entró y se quedó en sus pensamientos y usted lo aceptó y lo dejó ahí, usted no todo el tiempo está pensando en eso. Llega un momento en que ese pensamiento
forma parte de su parte subconsciente. Usted no lo está pensando todos los días, posiblemente de vez en cuando lo piensa. No lo está pensando todos los días, no todos los días aflora en su pensamiento, pero al usted aceptarlo, lo hizo parte suya y se quedó firmemente arraigado en su ser. Y esa información que se quedó ahí, que usted no está pensando todos los días en ella, usted la usa cuando usted actúa, cuando usted toma decisiones, aún sin usted darse cuenta, usted la usa. Entonces, ¿por qué traigo esto, verdad? ¿Por qué estoy hablando acerca de esto? Porque otra manera de identificar cuáles son las fortalezas mentales que debemos derribar es por lo que hacemos. ¿Por qué utilizo yo? ¿Por qué digo que por lo que hacemos? Porque posiblemente en el momento usted no tiene un pensamiento ahí que usted conscientemente pueda decir, este pensamiento es malo, este pensamiento es bueno. Posiblemente no tenga el pensamiento ahí a flor, vamos a decir, de piel. Pero sí está en su subconsciente, está plantado dentro de usted, está hecho parte suya y usted lo utiliza de manera natural cuando actúa. Por eso le digo, analice lo que hace y según lo que hace, usted se va a dar cuenta cuáles son esos pensamientos o esas cosas que ya quizá no está usted tan consciente de ello, pero que forman parte de usted, están en su subconsciente. Y usted se da cuenta de que los tiene ahí, porque son el motor que empuja lo que usted hace. Así que si usted está haciendo algo y usted se da cuenta, no, esto como que no está bien, es porque hay una fortaleza interna que hay que derribar. Entonces hay que descubrir cuál es esa fortaleza y hay que identificarla, sea por lo que pensamos o sea por lo que hacemos. Hay una manera como muchas veces el enemigo introduce fortalezas mentales y las arraiga en nuestra mente, en nuestro pensamiento y en nuestro ser. Y yo le llamo a esto, es decir, yo misma tratando de hacer un análisis, yo lo veo como ataduras que el enemigo utiliza. ¿Y cómo yo podría plantear esto? Bendito Dios. Imagínese que imagínense que usted tiene una soga en su mano, un lazo. Y que alguien agarre ese lazo, esa soga, y le ata las manos en sus muñecas, ¿verdad? Y le pone esa soga y lo ata a usted. Y le quita la habilidad para usted moverse, para usted actuar, porque está atado. Yo lo que hago es que comparo este ejemplo que le acabo de poner como para tratar de que imagine más o menos lo que le quiero decir, lo comparo en el mundo espiritual con lo que el enemigo hace para también llevar a una persona a cautivarla y edificar fortalezas mentales en ella. ¿Sabe cuáles son esas ataduras que el enemigo usa? Cosas que el enemigo utiliza para amarrarnos, para atarnos, para hacernos esclavo de esas ataduras mentales. Muchas veces es el temor, muchas veces es la duda, por poner algunos ejemplos, muchas veces es la culpa. Esas son la parte de las herramientas que el enemigo utiliza. ¿Qué sucede? Cuando el enemigo te trae una sugerencia a la mente, a veces directa y a veces a través de alguien, y tú entras en temor. Ya el enemigo ahí, si tú entras en temor y no reprendes, ahí el enemigo está atándote. De manera que esa fortaleza mental se va a arraigar en tu mente, se va a quedar ahí fija. El enemigo la está asegurando. Si de repente el enemigo te trae un pensamiento o alguien te dijo algo y tú entras en duda, pero somos humanos, ¿verdad? La duda nos va a visitar, pero tú no haces nada para erradicar esa duda. Tú no utilizas la palabra de Dios para contradecir esa duda. Tú no la reprendes, no las elimina de tu vida, sino que te quedas simplemente con ella. Yo veo eso también como una atadura, como una soga que el enemigo utiliza para atarte e implantar en ti fortalezas mentales, igual que la culpa. El enemigo te hace sentir culpable y tú, como te sientes culpable, te sientes responsable y comienzas a actuar de acuerdo a lo que el enemigo te está sugiriendo. Hay otra, bendito Dios, que es la mentira, y yo creo que esta es la principal, ¿verdad?, que el enemigo utiliza. ¿Qué sucede? El reino del enemigo está basado en la mentira. Para nosotros poder ser atrapados en cualquier cosa que el enemigo haga en contra nuestra, tenemos que creer a su mentira. Cuando creemos a la mentira del enemigo, cuando la aceptamos, estas mentiras del enemigo nos hacen caminar como lo que no somos. ¿Qué somos nosotros?
Somos hijos de Dios, ¿verdad? Estas mentiras del enemigo nos hacen caminar fuera de nuestra posición en Cristo. ¿Cuál es nuestra posición en Cristo? Estamos sentados en lugares celestiales y Cristo nos ha dado autoridad y poder y nos ha puesto por encima de todo lo principal y las potestades. Y en su nombre, no en nosotros, en su nombre tenemos autoridad sobre ellos. Cuando creemos a la mentira del enemigo, el enemigo nos ata, el enemigo planta fortalezas mentales en nosotros y nosotros comenzamos a caminar de acuerdo a una mentira. Estamos viviendo la vida de acuerdo a esa mentira. Por lo tanto, debemos reconocer cuáles son las tácticas que el enemigo utiliza para esclavizarnos, y también debemos conocer nuestra posición en Cristo. Tenemos que trabajarnos nosotros mismos también, porque a veces nosotros mismos somos el propio impedimento para que podamos caminar en la libertad que Cristo quiere que caminemos. A veces nosotros mismos somos los que proporcionamos la facilidad para que el enemigo nos plante, ¿verdad? Todo lo que él quiere. Muchas veces somos nosotros mismos. Entonces debemos trabajar en nosotros mismos esas áreas que entendemos, ¿verdad? Que no están fuertes, que no están firmes en Dios, que no estamos seguros. Hay muchas personas que son cristianas y están en Cristo, pero no están seguros ni siquiera cuál es su posición, no están seguros quiénes ellos son, bendito Dios. Y debemos trabajar nuestra identidad para no dejarnos atrapar por la mentira del enemigo, pero tenemos que hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque no podemos ignorar que a pesar de que somos hijos de Dios, que a pesar de que tenemos una posición elevada en Cristo, es decir, en los lugares celestiales, hay muchos cristianos, yo diría que la mayoría de los cristianos no están caminando en su posición en Dios. Entonces no podemos ignorar ese hecho. Deberíamos todos estar caminando en la posición en que Dios, en que Cristo, ¿verdad?, nos dio. Deberíamos todos estar actuando como hijos de Dios. Pero en debilidad muchas veces no lo hacemos así y tenemos que hablar de esto, ¿verdad?, para ayudar, ¿verdad?, ayudarnos unos a otros, como dice la palabra. La palabra de Dios nos manda exhortaos unos a otros. Debemos exhortarnos, aconsejarnos unos a otros, porque si un hermano, ¿verdad?, en su debilidad se está desviando, puede volver otra vez a afirmarse. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces podemos ver que todas estas fortalezas mentales entraron en nuestras vidas y fueron afirmadas solamente por creer a la mentira del enemigo. Esa fue la manera como esas fortalezas encontraron una cabida en nuestras vidas. Esa fue la manera como se afirmaron, porque la persona creyó a la mentira que el enemigo le dijo. Y ahí yo hago la pregunta, entonces, ¿cómo somos libres? ¿Cómo podemos liberarnos de las fortalezas mentales? Bendito Dios. Yo lo digo de la misma manera como fuimos, ¿verdad?, atrapados por una mentira del enemigo y creímos a esa mentira. Bendito Dios, nosotros debemos sacudirnos, debemos renunciar, bendito Dios, a haber creído a esa mentira y debemos creer a la verdad de Dios. La palabra lo dice de una manera tan clara. Lo que pasa es que nosotros tenemos que profundizarnos. A veces cogemos las letras así por encima. Pero si profundizamos, bendito Dios, esa palabra es una palabra muy, muy firme, muy segura y muy profunda cuando nos dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad de Dios es la única que nos puede dar la libertad que nosotros andamos buscando. Entonces, ¿qué debemos hacer en ese caso? Si creímos a una mentira, lo primero es que tenemos que renunciar a eso. Tenemos que renunciar a creer a esa mentira y debemos apreciar y aceptar, bendito Dios, la verdad de Dios escrita en su palabra. Pero te voy a ser mucho más específico. Cuando digo que debemos aceptar y creer la verdad de Dios en su palabra, busca, en sentido general, crea la verdad de Dios. Estudia la Biblia y crea todo lo que Dios dice. Pero busca de manera específica esas cosas con las que tú estás luchando, esas áreas donde tú le creíste a la mentira del enemigo. Busca específicamente lo que la palabra de Dios dice relacionado con ese punto específico. Busca la verdad de Dios en la palabra relacionado con eso y comienza a creer a esa verdad. Comienza a creer a esa verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Si la mentira que el enemigo puso en tu mente es que tú estás, por ejemplo, una de las mentiras que más utiliza el enemigo para crear fortalezas mentales
Y esta, ¿verdad? Como dijimos al principio, una de las tácticas que el enemigo utiliza para traer esa mentira a la mente es el temor, para atraer esa mentira a la mente, bendito Dios. Utiliza la culpa también, es el hacer sentir que una persona está condenada. ¿Qué sucede en este caso? Si tú estás en Cristo y el enemigo ha traído ese pensamiento a tu mente y tú lo creíste, yo te aconsejo que comiences a buscar la palabra de Dios. Romanos 8:1 dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Ahí tú tienes una verdad bíblica en la que tú puedes basarte. Decide creer a esa verdad, que si tú estás en Cristo, para ti no hay condenación. Decide creerle a esa verdad. Y cuando tú decidas creerle a esa verdad, la palabra de Dios que dice que conoceréis la verdad y ella te hará libre, esa misma palabra de Dios te va a hacer libre. Pero tienes que mantenerte creyendo a la palabra de Dios, porque a veces el enemigo va a continuar el ataque. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo va a tratar de luchar para vencerte. Pero tú vas a mantenerte firme, como dice la palabra de Dios. ¿Qué dice Efesios 6? Ponte toda la armadura de Dios, pelea. Pero ¿sabe qué? Nunca te quite la armadura de Dios. Pero ¿sabes qué? Después que tú tienes una victoria, no te duermas. ¿Sabes qué? Dice la Biblia que después que tú terminaste y venciste, mantente firme. ¿Qué significa eso? Mantente vigilante. Porque el enemigo no se va a quedar tranquilo. El enemigo, cuando Jesús estuvo en la tierra, lo tentó. ¿Y sabe qué dice la palabra? Jesús lo venció con la palabra. ¿Y sabes qué dice más la palabra? Que el enemigo se fue, pero no se fue definitivo. Dice que se fue, pero con el plan de volver nuevamente luego, ¿verdad? Lo dejó por un tiempo, lo dejó. Pero el plan del enemigo era volver a atacar nuevamente. Y si eso fue a Jesús, que no tuvo pecado, ¿cuánto más a nosotros? Bendito Dios, debemos mantenernos firmes. Firmes, escudriñando la palabra de Dios y creyendo a la palabra de Dios. Bendito Dios. Entonces, esa es la manera como somos libres. Bendito sea Dios. Vamos a identificar esa verdad de Dios. Vamos a creerla. Bendito Dios. Vamos a declararla. Vamos a repetirla. Vamos a meditarla. Vamos a pensarla. Bendito sea el nombre del Señor. Y esa verdad de Dios se va a encargar de traer la libertad que nosotros necesitamos. Debemos cuidar, bendito Dios, lo que creemos. Porque ahí está la puerta que abrimos muchas veces para que el enemigo cree sus fortalezas mentales. Cuidar lo que creemos. ¿Qué dice la palabra? Examinemos el espíritu. El espíritu nada más no es directamente un espíritu en sí. El espíritu es qué es lo que está detrás. El espíritu es cuál es la intención. El espíritu es quién promueve eso que me están diciendo. Cualquier cosa que escuchamos debemos pensar, ¿podría Dios estar detrás de esa palabra? ¿Podría Dios estar detrás de esa administración? Bendito Dios, cuando nosotros analizamos antes de ciegamente creer, vamos a evitar creer mentiras. Porque la mentira, al momento de creerla, nos van a atrapar. Y el enemigo entonces va a tener un terreno para trabajar en nosotros. Tenemos que tomar esa decisión de creer en Dios. Tenemos que tomar esa decisión de creer en su palabra. Es una decisión nuestra. Esa parte no la puede hacer nadie. El Señor nos provee todos los recursos. El Señor nos dice lo que tenemos que hacer. El Señor pone todo lo que necesitamos para vencer. Pero hay una parte que Dios no la puede hacer. Y ni siquiera otra persona la puede hacer por ti. Otra persona te puede ayudar. Otra persona me puede ayudar. Pero la parte que me corresponde a mí hacer, esa persona no la puede hacer por mí. Bendito sea el nombre del Señor. Esa parte la tengo que hacer yo. Debemos desarrollar una actitud firme y una actitud de denuedo frente a todo lo que viene a nuestra vida que no es de parte de Dios. No podemos tener una actitud pasiva, porque si tenemos una actitud pasiva vamos a ser vencidos. ¿Qué quiero decir con esto? Si el enemigo viene a atacarme, yo no puedo quedarme solamente como llorando en una actitud oh, me están atacando. No, yo tengo que hacer algo.
Bendito Dios. Ese algo puede ser, déjame ponerme a orar. Ese algo puede ser, déjame reprender. Ese algo puede ser, déjame ponerme a cantar. Ese algo puede ser, si me siento muy débil, déjame a llamar a alguien que ore juntamente conmigo, el poder del acuerdo. Algo tengo que hacer. Algo, déjame desconectarme de lo que estoy haciendo y ponerme a escuchar un mensaje que me alimente el espíritu y me ayude a desconectarme de eso que me está atacando. Pero algo tengo que hacer, bendito Dios. Tengo también que enfrentar directamente el ataque del enemigo. Tengo que reprenderlo y con la palabra darle el frente. Bendito Dios. Decirle al enemigo lo que dice la palabra, así como Jesús lo venció en la cruz. Bendito Dios, así como Jesús lo venció en la tentación, quiero decir. Bendito Dios, utilizando la misma palabra de Dios. De esa misma manera, nosotros debemos utilizar la palabra de Dios para enfrentar el ataque del enemigo. Pero para poder hacer eso, primeramente necesitamos conocerla. Si no la conocemos, no vamos a poder vencerla. Bendito Dios, no vamos a poder vencer al enemigo, no vamos a poder utilizarla. Bendito Dios, yo creo que la lucha está ahí. La lucha está en que tenemos los recursos, pero el mismo enemigo nos pone desánimo para que nosotros no utilicemos los recursos que Dios nos ha dado. El mismo enemigo nos pone desánimo para que no vayamos a la palabra de Dios. Cuando vamos a la palabra de Dios a veces nos da sueño. Cuando vamos a la palabra de Dios a veces nos sentimos cansados, nos sentimos con desánimo. No quiero hacer esto ahora, quiero hacer algo para la carne divertido. Bendito Dios, y dejamos a un lado la palabra. Entonces estamos poniendo a un lado la solución. Tenemos, bendito Dios, que poner nuestra parte, hacer nuestro 50%. Y no quedarnos pasivamente. ¿Sabe que quedarnos pasivo es lo mismo que decirle al enemigo que siga para adelante, que siga haciendo lo que está haciendo? Bendito Dios. Quedarnos pasivo es lo mismo que no tomar nuestra posición en Dios, que no mantenernos firme. Bendito sea el nombre del Señor. Quedarnos pasivo es no hacer nada. No hacer nada. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que utilizar la autoridad que Dios nos ha dado. Bendito Dios. Y sí, llegará un momento de debilidad en que vamos a necesitar el poder del acuerdo. Déjame llamar a alguien que me ayude, pero no podemos dejar de hacer nuestra parte. No podemos dejar de hacerlo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Tenemos que fortalecer cada día nuestra fe y la palabra de Dios dice que solamente podemos tener fe y fortalecerla justamente con la palabra de Dios. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero si usted lee Efesios 6, donde están todas las armaduras de Dios, una de las cosas que yo me doy cuenta ahí es que toda la armadura de Dios está en la palabra. Toda la armadura de Dios está en la palabra. ¿Y sabe qué? El mandato de Dios para nosotros poder vencer al enemigo es justamente utilizar la armadura de Dios. Mire que me llama la atención que no es la armadura del cristiano, que no es la armadura del hermano, es la armadura de Dios. Es decir, estamos poniéndonos una armadura que le pertenece a Dios, pero que Dios nos la da a nosotros. Y si vemos, la palabra de Dios nos dice que las armaduras son ceñir vuestro lomo con la verdad. ¿Qué es la verdad? Es la palabra de Dios. Vestido con la coraza de justicia. ¿Dónde nosotros podemos aprender? ¿Dónde nosotros podemos conocer cuál es la coraza de justicia y cómo nos la ponemos? ¿De qué justicia nos está hablando? Si queremos conocer acerca de ello, ¿a dónde vamos? A la palabra de Dios. Calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. El calzado de que está hablando aquí con que debemos armarnos es el evangelio de la paz. ¿Y cuál es el evangelio de la paz? La palabra de Dios. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Cómo conseguimos la fe? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación. También, bendito Dios, si queremos saber de qué consta el yelmo de la salvación y cómo ponérnoslo, tenemos que ir a la palabra de Dios. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de la armadura de Dios, toda la armadura de Dios la podemos encontrar en su propia palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y si no vamos a la palabra, esa armadura no la vamos a tener puesta. Y si no tenemos armadura puesta, no vamos a poder vencer. Es decir, no podemos hablar aquí de vencer ninguna fortaleza mental. No podemos hablar aquí de derribar fortalezas hasta que nos pongamos esa armadura. Amén. Después que usted se ponga esa armadura, entonces hablamos de vencer. Bendito sea el nombre del Señor. Si la armadura no está puesta, ni siquiera lo mencione porque no lo va a poder lograr.
Para lograrlo necesitamos ponernos la armadura de Dios y sobre todo mantenerla puesta, mantenernos firmes. Hay personas que se ponen la armadura y se la quitan de vez en cuando. Debemos mantenernos con ella puestas todo el tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Fortalecernos, bendito Dios. Ahí tenemos toda la armadura. Usted se lo puede buscar para que lo siga estudiando de manera detallada. Efesios 6, del 10 al 20. Ahí usted encuentra todo lo relacionado con la armadura de Dios. Hay otros versos de la Biblia que también mencionan, ¿verdad? Mencionan las armaduras, pero ahí está más completo, bendito Dios, y usted de ahí, ¿verdad? Lo puede estudiar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vamos a hacer un recuento final de los textos que leímos al principio. Bendito sea el nombre del Señor. Recordemos que el tema que estamos tratando en el día de hoy es derribemos fortalezas mentales. ¿Por qué derribarlas? Porque este tipo de fortalezas nosotros no la queremos. Porque este tipo de fortalezas no vienen de Dios. Porque este tipo de fortalezas son fortalezas que el enemigo quiere edificar en nosotros para alejarnos de Dios. Por eso debemos derribarlas. Porque mientras hayan fortalezas que se quieran levantar en nuestra mente, que no vienen contra el conocimiento de Dios, que no vienen de Dios, nosotros no vamos a poder edificar, bendito Dios, y pararnos firme en las cosas de Dios. Usted se preguntará, pero yo soy cristiano. Somos cristianos, bendito sea el nombre del Señor. Sí, somos cristianos, pero el enemigo nos respeta y el enemigo, si nos descuidamos, el enemigo busca introducir pensamientos que nosotros, si no lo analizamos y nos quedamos con ello ahí, bueno, no le dimos importancia, y poco a poco el enemigo va trabajando. Tenemos que mantenernos firmes y vigilantes para que eso no pase. Aparte también, aprender esto nos ayuda a ayudar a otras personas que ya están en una posición donde necesitan ayuda. Ayudar a esas personas para que ellas sepan lo que tienen que hacer y lo que nos dice la palabra relacionado a derribar fortalezas mentales. Proverbio 4:23 fue el primer verso que leímos, donde nos dice la palabra: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La palabra de Dios nos manda aquí de una manera directa a cuidar el corazón. Y muchas veces, ¿verdad?, cuando la palabra nos habla de corazón, nos está hablando del centro de la personalidad, nos está hablando de la mente del hombre. ¿Qué sucede en el centro, verdad? ¿Qué sucede en el centro de la personalidad del hombre? Esto es lo que dirige al hombre. Y todo lo que llegó ahí va a afectar todo. Espíritu, alma y cuerpo son las tres partes del hombre. Pero el centro del hombre, la que tiene la decisión, el poder de la voluntad, es el alma. Y cuando el alma, ¿verdad?, donde está la voluntad del hombre, es invadida, todo el ser del hombre entra en zona de peligro. Por eso debemos cuidar el corazón, que lo que entró ahí sea algo aprobado por Dios, que lo que entró ahí sea algo agradable a Dios, porque eso mismo va a salir y eso mismo nos va a construir como personas, eso mismo va a moldear nuestro carácter, eso mismo nos va a ayudar a crecer o nos va a destruir. Tenemos que cuidar. Dice la Biblia bien claro, de él mana la vida. Pero ¿qué sucede si lo que entra ahí no produce vida? Debemos cuidar nuestro corazón, debemos cuidar lo que entra, porque por ahí es que el enemigo va a tratar de implantar pensamientos que luego los puede convertir en fortalezas mentales. Vamos a ver entonces el segundo verso que leímos, que fue Proverbio 23:7. Porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Esa es otra razón por la que debemos cuidar, ¿verdad?, lo que entra en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en el centro de nuestro ser. Porque la palabra lo dice claramente. Lo que hay en el pensamiento, eso mismo va a ser el hombre. El hombre va a ser un resumen de sus pensamientos o una copia, porque va a ser lo mismo. Es tan tal que si usted quiere cambiar una conducta, tiene que comenzar por cambiar el pensamiento. Una persona, por ejemplo, que quiere cambiar una conducta y trata de obligarse a hacer algo, pero no cambia el pensamiento, va otra vez a volver para atrás. Otra vez, va a comenzar con lo mismo. Si no cambia la conducta, si no cambia el pensamiento, le va a ser más difícil cambiar la conducta. Entonces,
Una manera buena, ¿verdad?, de cambiar lo que somos, si es algo negativo, ¿verdad? Porque si es algo bueno no queremos cambiarlo. Es cambiando, ¿verdad?, la línea de nuestro pensamiento, bendito Dios, cambiando nuestra mentalidad. Por eso la palabra de Dios nos manda que debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Y es como decía, cuando uno lee la Biblia y uno dice, bueno, ya yo la leí, ya no voy a leer más, y uno solo graba un 5% de lo que entra, y usted paró de leer la Biblia, pues se le van a olvidar muchísimas cosas, y va a dejar de actuar de acuerdo a la palabra. Por lo tanto, debemos mantenernos todo el tiempo alimentando nuestro pensamiento con la palabra, porque esa es la manera de renovarnos diariamente. Esa es la manera de cambiar los pensamientos negativos por lo positivo. Esa es la manera de ponerle un pare ahí a un pensamiento que viene, que sabemos que no tiene el sello de Dios, que sabemos que Dios no lo aprobaría. Necesitamos mantenernos renovando el pensamiento. Segundo de Corintios 10, 4 al 5. ¿Y qué nos dice la palabra aquí? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son las armas que tenemos? Acabamos de decir que en Efesios 6 nosotros portamos la armadura de Dios. Esa es la arma con la que nosotros peleamos, y esa es la única arma que puede derribar fortalezas enemigas. Es la única, es decir, armas carnales, armas fabricadas por el hombre, tácticas, estrategias creadas por el hombre para derribar cosas espirituales. No lo va a lograr nunca. No lo va a lograr nunca. Solo la armadura que Dios nos da, las armaduras espirituales, son las únicas que pueden derribar las fortalezas espirituales de maldad. No podemos vamos en desventaja utilizando armas carnales contra estrategias espirituales del enemigo. Vamos en desventaja. Necesitamos, nuestra ventaja está en utilizar las armaduras de Dios, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estas armas que son poderosas en Dios, que nos ayudan a derribar fortalezas enemigas y todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios. También, bendito Dios, nos ayuda a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cada pensamiento que viene va a ser analizado. Y si es de Dios, se queda. Pero si no es de Dios, lo llevamos cautivo. Cautivo a la obediencia a Cristo, bendito Dios, utilizando la palabra de Dios, utilizando las armas espirituales. No aceptamos nada que no nos venga de Dios. Y nos mantenemos constantemente en una renovación constante, que es la que nos va a ayudar a que nada se escape. Sabe que nuestro Dios es omnisciente y Él nos ayuda también. Hay cosas que se nos pueden escapar, pero en la omnisciencia de Dios nosotros le pedimos a Él y Él nos revela aquello que nosotros no podemos conocer por nosotros mismos. Dios nos guía. La guía del Espíritu Santo de Dios es algo muy importante también, y a través de la cual nosotros podemos vencer todo lo que nos quiere derribar, bendito Dios, todo lo que viene a tratar de engañarnos, todo lo que viene a tratar de alejarnos de Dios, la derribamos utilizando la palabra de Dios, y el Espíritu Santo de Dios también nos guía y nos ayuda para que podamos lograrlo. Así que no estamos solos y contamos con esa ayuda divina. Derribemos fortalezas mentales. Yo espero, ¿verdad?, que este tema haya sido de bendición para las vidas que han escuchado en este momento. Y oro a Dios, ¿verdad? Vamos a hacer una oración para que Dios les dé la fortaleza, o nos dé la fortaleza, ¿verdad? Para que siempre nos mantengamos con esas armaduras puestas y que siempre nos ayude a identificar las cosas que nos quieren, pues, engañar, para no darle cabida en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Te adoramos, Padre, en este momento. Te honramos, te damos gracias, porque tú nos has permitido, Dios mío, escudriñar tu santa y divina palabra. Gracias, Señor amado, aleluya, porque tú nos has dado armas poderosas para que nosotros podamos vencer. Nos has dado armas poderosas, Señor. No estamos desamparados, no estamos solos, bendito Dios. Nos da también la fuerza a través de tu Espíritu Santo para que podamos vencer todo lo que viene en contra nuestra, Dios mío, todo lo que viene para alejarnos de ti, todo pensamiento que quiere venir con engaño para plantarse en nuestra mente. Tú nos das el entendimiento, el discernimiento y la sabiduría, Dios mío, para derribarlos, aleluya, para no darle cabida a nuestras vidas. Mira a todas las personas que están ahí escuchando, que tienen luchas fuertes. Algunos, Dios mío, quizás su lucha es más ligera, pero otros quizás, Dios mío, han llegado a un punto donde ellos necesitan ayuda.
Bendice esas vidas, Señor. Ayúdales, Señor amado. Bendito Dios, a utilizar tus armaduras espirituales, Señor, a ponerse esas armaduras, a ir a la palabra, Dios mío, ayúdales a hacer su parte, bendito Dios, la parte que nadie puede hacer, Dios mío, ellos puedan hacerla, y aquella, Padre Celestial, aleluya, bendito Dios, que depende de ti, yo te pido, Señor, que seas tú ayudándole, que seas tú iluminándole, que seas tú dándole el entendimiento y la sabiduría que ellos necesitan, Señor amado, aleluya, para poder vencer, bendito Dios, porque en ti, Dios mío, somos más que vencedores, Señor amado, aleluya. Bendice cada vida y trae liberación a las mentes, trae liberación, Dios mío, de pensamientos negativos, trae libertad, aleluya. Que cada uno pueda caminar en la identidad, Dios mío, de Cristo, aleluya, en la posición, Dios mío, con la que tú nos diste, bendito Dios, por encima de los principados y las potestades en los lugares celestiales con Cristo, donde hay abundancia de riquezas, aleluya, espirituales para cada uno de nosotros. Glorifícate, Señor, y bendice cada vida que tiene lucha y ayúdale, Señor Jesús, a poder vencer, Dios mío, a poder creer a tu verdad y a tu palabra, para que la vida de tu palabra sea manifiesta en cada uno de ellos, Señor. Gracias te damos de todo corazón, Dios mío, y te agradecemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios me le bendiga a todos. Dios le bendiga grandemente. Su hermana Yuberkis Cordero. Dios les guarde.